Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 16 de abril, miércoles de la Semana Santa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar con las lecturas de este día, recordar que hoy miércoles Santo, se celebran las últimas misas normales en esta Semana Santa. ¿A qué me refiero? El día de mañana, Jueves Santo, no existe ninguna celebración que se pueda hacer durante la mañana. Por eso es que en ninguna parroquia se celebra la misa. La única misa que se puede celebrar es la misa crismal, que se celebra normalmente en la catedral, donde se reúnen todos los sacerdotes junto al obispo. Después, en la tarde, en las vísperas, en la noche, inicia el Triduo Pascual con la celebración de la Cena del Señor. Y de ahí, el viernes no celebraremos la Santa Misa, pero tenemos el oficio de la Pasión del Señor con la adoración de la Santa Cruz y la comunión que hemos consagrado en la celebración del Jueves Santo. Y esperamos al sábado en la noche para celebrar de nuevo la Santa Misa, la gran misa, la más importante de todo el año, que es la Vigilia Pascual. Entonces, esta celebración del miércoles es la última, digámoslo así, normal antes de entrar a ese Triduo Pascual. En la primera lectura de este día miércoles leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer del libro del profeta Isaías es la misma lectura que hemos hecho el día domingo. En la primera lectura hemos leído justamente esta misma lectura y vale la pena retomarla. Y vale la pena retomarla porque las palabras que se refieren a ese siervo de Yahvé que nos presenta el profeta Isaías son tan claras sobre la pasión de nuestro Señor y sobre la misión redentora de nuestro Señor. Fíjate lo que se nos dice: el Señor me ha dado una lengua experta. Pero ¿de dónde ha salido esta lengua experta que puede confortar al abatido con palabras de aliento, de escuchar la palabra del Señor? Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Recuerda que en las palabras que escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, lo hemos escuchado en las lecturas del Evangelio la semana pasada, le decía a los judíos: yo no hablo por mi cuenta, lo que le he escuchado a mi Padre, eso es lo que les transmito, eso es lo que les digo. Por eso es que cuando leemos el Evangelio en la Santa Misa, se le da esa connotación especial.
No es lo mismo la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, que la lectura del Evangelio. Por eso se hace una procesión para llevar el evangeliario, si es que se lo tiene, o se hace una procesión en la que el sacerdote se acerca al ambón, normalmente cantando el aleluya, o en el tiempo de Cuaresma el honor y gloria, o algún otro canto apropiado. Es decir, que se nos muestra que vamos a escuchar algo especial. Y por eso es que la lectura del Evangelio no termina diciendo palabra de Dios, sino palabra del Señor. Justamente teniendo en cuenta esto, justamente teniendo en cuenta cómo Jesucristo, nuestro Señor, ha transmitido no simplemente una palabra humana, sino la misma palabra de Dios, pero ha sido transmitida de una manera distinta a los profetas, porque los profetas son mensajeros del Señor, mensajeros de Dios, mientras que nuestro Señor Jesucristo no es simplemente mensajero, sino que es el mismo Dios que nos habla desde nuestra propia naturaleza humana, con una boca humana, con una lengua humana. ¿Dónde empieza esa capacidad de transmitir la palabra de Dios? En la escucha, en despertar el oído para ser discípulo escuchando la palabra del Señor. Qué hermoso es empezar nuestros días justamente así, escuchando la palabra del Señor. Qué bonito es saber que hay muchas personas que escuchan esta lección divina al levantarse. ¿Por qué? Porque quieren empezar su día escuchando la palabra del Señor. Es el modo de decirle, Señor, yo aquí estoy, con mi oído listo y atento para recibir tu palabra. ¿Eso a qué nos tiene que conducir? Nos tiene que conducir, lógicamente, a querer tener en nuestra boca esas palabras necesarias para confortar al abatido, para dar aliento. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. La profundidad de esto, ¿cuál es? La profundidad es saber que las palabras del Padre al Hijo son ese deseo, esa voluntad de que ofrezca su vida, de que ofrezca su cuerpo en beneficio de nosotros, en beneficio tuyo, en beneficio mío, en beneficio de toda la humanidad. Y por eso dice, a pesar de que he escuchado estas palabras, no he opuesto resistencia. Esto lo tenemos que recordar cuando efectivamente esa palabra del Señor me sienta duro, la escucho con dureza, porque me va a costar hacer lo que el Señor me pide. Qué hermoso entonces recordar, bueno, soy yo el que no tengo que oponer resistencia. Y ese no oponer resistencia se vuelve una imagen todavía más clara y poderosa. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Y vemos entonces la flagelación a nuestro Señor, la mejilla a los que me tiraban de la barba, todas esas burlas, todas esas bofetadas que recibió el Señor. Y no aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Este párrafo que estamos escuchando es la descripción exacta de la pasión de nuestro Señor. Es justamente lo que ha ocurrido y que vamos a contemplar. Lo hemos contemplado ya leyendo la pasión del Señor el Domingo de Ramos y lo vamos a volver a contemplar el día viernes. ¿Qué ocurre delante de esto? Que el Señor me ayuda y por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, para seguir aguantando, para no quedar avergonzado. ¿Por qué? Porque cerca de mí está el que hace justicia. Qué precioso es saber que al final del día la justicia que yo busco, la busco del Señor. Esa es la justicia que anhelo, porque la justicia de este mundo jamás me va a poder saciar. La justicia de este mundo jamás me va a poder llenar de verdad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo.
El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Se nos vuelve a presentar en este día una escena de la última cena, pero hemos cambiado de evangelio. Fíjate cómo en las últimas semanas hemos estado enfocados en el evangelio de San Juan. Hoy, miércoles santo, cambiamos al evangelio de San Mateo para ver los preparativos de la cena del Señor. Qué hermoso es darnos cuenta que efectivamente hoy preparo mi corazón. ¿Para qué? Para empezar el triduo pascual mañana. Para eso he vivido la cuaresma, para poder llegar justamente a vivir el triduo pascual y vivirlo con intensidad. Oye, lamentablemente muchos católicos piensan que la Semana Santa se resume en ir el viernes a rezar el Vía Crucis. Y con eso están felices. Y efectivamente no tenemos ninguna obligación. Yo no tengo obligación de ir a misa hoy, yo no tengo obligación de ir a misa mañana, yo tengo obligación de ir a misa el domingo. No tengo obligación de rezar el Vía Crucis el viernes. No tengo ninguna obligación. Tengo obligación el viernes de hacer ayuno y abstinencia. Esa es la única obligación, es lo único que tenemos como obligatorio. Pero, ¿qué tipo de corazón es el que puedo tener si durante 40 días me he preparado para vivir la Pascua del Señor y no entiendo que esa Pascua del Señor no se celebra simplemente en la vigilia pascual ni el domingo en la misa de la resurrección, sino que tenemos la hermosura de la liturgia del triduo pascual, empezando, como decía desde el inicio de esta lección, con esa celebración el Jueves Santo de la Cena del Señor. Ahí hacemos el lavatorio de los pies. El Viernes Santo, que no hay misa, pero podemos comulgar. De tal manera que yo no dejo de comulgar el Viernes Santo porque hemos consagrado las hostias el día anterior y participo de esa pasión del Señor y de esa adoración de la Santa Cruz. Y llego entonces a la vigilia pascual. Son muchísimos los católicos que nunca han vivido el triduo pascual. Y el Evangelio de hoy nos está mostrando cómo el Señor prepare, cómo los discípulos del Señor van a preparar esa cena. Pero antes de eso se nos muestra cómo viene la traición de Judas. Judas va a ver a los sumos sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Mira cómo Judas había decidido traicionar a Jesús. No es una decisión de último momento, lo tiene ya decidido. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hace todavía con Jesús? Porque si ha decidido entregárselo a los sumos sacerdotes, entonces ha tomado su decisión ya, es decir, ha tomado la decisión de no creer en Jesús. ¿Qué lleva a Judas a realizar esta acción? Fíjate que muchos a lo largo de la historia han querido interpretar por qué. ¿Por qué Judas hizo lo que hizo? Pero la verdad es que no lo sabemos. Y no lo sabemos porque simplemente no nos lo dice el Evangelio con claridad. Nadie fue a preguntarle a Judas: oye Judas, ¿por qué hiciste esto? No tenemos idea.
Podemos suponer, pero en ese campo de la suposición podemos suponer cualquier cosa. Podemos suponer que Judas se sentía defraudado, que no era lo que quería, o tal vez en algún momento lo hicieron sentir mal, o tal vez el Señor le dijo algo con claridad y a él no le gustó, que lo reprendiera. Lo hemos visto como el Señor le dice, déjala a María, que había tirado tirado digo, en la expresión de Judas, que había puesto ese perfume en los pies del Señor. Y a Judas se le había parecido tremendo. Tal vez no le gustó que le dijera en público alguna cosa. Te estoy poniendo ejemplos de lo que le puede ocurrir a cualquiera, a ti, a mí. Cualquier motivo para convencerme de que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se alejan de la iglesia porque no, es que a mí no me gustó lo que me dijeron, no, es que yo tuve un problema? Bueno, pero imagínate. ¿Acaso se nos ha prometido una vida en la iglesia donde no voy a tener enfrentamientos con otros, donde no voy a tener problemas y dificultades con otros, donde no voy a tener una opinión distinta con los otros? No, pero el problema es el fondo. ¿Cómo a través de cualquier cosa que al final es superficial, yo pierdo lo de fondo? Perder a Jesús. Judas ha tomado su decisión. Nadie lo ha obligado, nadie lo ha obligado. Él solo ha tomado la decisión de traicionar al Señor. Y fíjate cómo el Evangelio nos dice que desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. En vez de haber sido sincero, en vez de haber dicho, no, ya saben qué, me voy. Nadie lo obligaba a seguir al Señor, nadie lo obligaba a ser discípulo del Señor. Podía perfectamente haber dicho, basta, no creo en Jesús, me voy de aquí. Pero no, Él quiere sacar partido, Él quiere obtener algo. Tal vez se siente defraudado y quiere recuperar por lo menos algo de dinero de lo que ha dejado de ganar. ¿Quién sabe cuál era el pensamiento? Cualquiera sea, es el pensamiento equivocado, es el modo equivocado. De ahí entramos en la preparación de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes ácimos. Cuando comienza a prepararse la fiesta de la Pascua, los discípulos se le preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde preparamos la cena? Y las instrucciones del Señor son preciosas, porque fíjate bien, son instrucciones detalladas, son instrucciones muy precisas. No se va a hacer de cualquier modo. Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora ya está ya cerca. Es decir, que esa cena ya inmediatamente se relaciona con la pasión. ¿Va a ser la última cena del Señor? ¿Va a ser la cena de Pascua? Sí, pero se va a convertir en la primera misa, porque va a anteponerse a su pasión. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Digo que esta frase, esta explicación, esta instrucción es preciosa porque nos muestra cómo la celebración de la Cena del Señor se realiza con instrucciones precisas. La Santa Misa yo no la hago como me da la gana. No, yo sigo las instrucciones de la Iglesia. No, es que al padrecito le gusta hacer no sé qué y no sé cuánto y cambió la misa. No, hermano mío, no puedes hacerlo como te da la gana. ¿Cuántas personas vienen a veces porque tienen una celebración y quieren meter elementos extraños en la misa? No, es que a mí me gustaría que hagamos esto y que hagamos esto. Porque tienen una mentalidad de show o porque tienen una mentalidad de mover sentimientos. Pero la misa no es hacer lo que a mí me da la gana. La misa es seguir las instrucciones del Señor. Al atardecer se sienta a la mesa con los 12 y anuncia, uno de ustedes me va a traicionar. Fíjate cómo le dice a Judas esto. ¿Para qué? Para darle la oportunidad. Ya lo reflexionábamos el día de ayer. Cuando salió Judas, el Señor dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad. Podía haberlo detenido, pero no lo va a detener, lo deja
tomar su decisión, como nos deja a ti y a mí tomar nuestra decisión. Cada uno de nosotros tiene que decidir si quiere o no quiere amar al Señor. Y cada uno de nosotros tiene que decidir si quiere amarlo un poquito o mucho. Cada uno de nosotros decide cuánto quiere amar al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.